Bueno, ahora sí, después de esta charla, que creo que haya sido, como dijo, creo que lo dijo, sí lo dijo, ¿quién lo dijo? Una chica lo dijo, que había hablado de que era de cierta forma catártica la clase. Bueno, vamos a poner un poco a hablar sobre la tercera clase. Nosotros recordamos que la clase pasada terminamos en el proceso de Edad Media. Hablamos un poco de cómo habían sido los actores políticos que se dieron protagonismo en esa época. Eh, y lo que dijimos, creo que lo dijo Marcelo, en su breve intervención. eh, Cuando hablábamos del Estado, teníamos que nos reservamos para la etapa, la modernidad europea, el Estado. O sea, nosotros planteamos que el Estado es una construcción histórica, o sea, no es una cuestión que haya estado desde los inicios de la humanidad, una construcción histórica sitiada, perdón, una construcción histórica situada, ya me mareé con el sitiar, situada en la modernidad europea. ¿En qué lugar precisamente de Europa? Bueno, si nosotros vemos la etimología de la palabra Estado proviene del conjugado verbo, del verbo italiano, del verbo del essere, en el stato, justamente, o sea, nos implica no solamente el idioma, que justamente se originó en las ciudades-estados que nacen a partir del Renacimiento, pensemos en Florencia, pensemos en Venecia, sino aparte, o sea, estamos hablando del siglo XV más o menos, sino aparte el concepto de Estado, de Estado, nos comprende también hablar de un recorte territorial. O sea, el Estado implica por primera vez la idea de un Estado, de un territorio determinado geográficamente. O sea, a partir de ahora vamos a poder hablar de que el Estado es una comunidad humana situada en un recorte temporal, o sea, histórico-temporal, en un territorio en un territorio geográfico que está delimitado y que guarda para sí, y esto es importante, porque el monopolio de la violencia, de la fuerza. O sea, el Estado, pensemos en lo que había sido la época anterior, la época del medioevo, para entender ese concepto. ¿Se acuerdan que dijimos que en el medioevo la disputa o sea, había disputa política, se disputaba poder político sin necesidad de que eso implique la existencia de un Estado? En la Roma de la Edad Antigua tampoco, o sea, el Imperio Romano ya planteamos que no necesariamente se podía estar bajo el Imperio Romano, o sea, bajo el imperio del poder romano, sometido al poder romano sin haber estado nunca en Roma, sin tener ni siquiera una cuestión hasta de identidad común con Roma. Sin embargo, a través del derecho y a través de los caminos, Roma había conseguido someter a un montón de pueblos que no tenían nada que ver con Roma. En el concepto anterior de Grecia, si no nosotros podemos pensar que las polis correspondían a un concepto de ciudad-estado, o se suele, a veces se lo ve como ciudad-estado, lo cierto es que tampoco mantienen, no tienen esos rasgos, esos atributos que le hemos considerado del Estado. O sea, son una comunidad humana, pero no está tanto determinado por la cuestión territorial, sino por los lazos de esa comunidad, o sea, los lazos de identidad que tiene esa comunidad, pero no tanto por una cuestión de territorio. O sea, no estaba el concepto de territorio tan expuesto en la polis griega como sí está a partir del Estado moderno. Eso por un lado. Entonces ya dijimos, el Estado, una comunidad humana, responde obviamente al mando y obediencia, por eso es una comunidad política, también comunidad humana, comunidad política, recortada en un territorio, en un espacio, en un recorte temporal y espacial determinado, y que se guarda para sí el monopolio de la fuerza. Y yo decía el monopolio de la fuerza porque recuerden que veníamos de una etapa histórica, el medioevo, donde, como decimos antes, la disputa del poder existía
y el poder estaba, digamos, disgregado, estaba diseminado. No había un poder, por ejemplo, de un monarca que pudiera controlar, someter a los señores feudales. Los señores feudales, como lo habíamos explicado en la clase pasada, eran las piezas es como que se hubiese roto el espejo que era el Imperio Romano, y todas las legiones, cuando uno reconstruye ese espejo, no queda igual a como estaba, es como que estaban todos superpuestos. Justamente hablamos de esa palabra que se acuerdan que introducimos, que es iuridictio, pero volvemos al concepto anterior, o sea, no es que el monarca podía someter al señor feudal, entonces tenía que negociar, tenía algún tipo de principio de primus inter pares, pero no más que eso. Por lo cual, el guardar el monopolio de la fuerza es un elemento importante. Para aplicarlo, o al menos para mostrarla que tenés. O sea, no es necesario que vos apliques permanentemente la fuerza que tenés. Pero se sabe que la tenés. O sea, como que, digamos que tenés el backup atrás como para imponerte sobre el resto de los tipos que te podían discutir el poder. Eh, Uno se preguntaría, bueno, y eso, o sea, esos ciudades-estados, esas monarquías que se constituyen, esas alianzas de clases que vamos a ver al final de clase, que implican el Estado en esa modernidad europea. Primero una situación de principio de dinastía, que lo vamos a explicar también hoy, y por otro, y después un principio de concepto de nación. Digo, pero esos actores, cuando yo traslado eso a otras latitudes, por ejemplo al continente hispanoamericano, ¿se dan de la misma forma? No se pregunta. O sea, ¿dónde estaba la alianza entre un rey y el sometimiento de los señores feudales, de los duques, de los condes? ¿Dónde estaba la burguesía? Por ejemplo, cuando pensamos en la consolidación el Estado argentino, como lo vamos a ver al final de la clase. Bueno, ahí también es un principio de lo que terminemos viendo en final de la cursada. Nosotros estamos hablando siempre del Estado, en el concepto de Estado, como una construcción histórica situada en Europa, y cuando veamos la construcción del Estado, por ejemplo, en los países africanos o los países americanos, tendremos que tomar en cuenta que no se construyó bajo ese elemento, no fue la idea del Estado primero como construcción, después de la revolución burguesa, porque no había ni siquiera, no eran actores que estaban digamos, esa amalgama que aparece en Europa no aparece acá. O sea, el Estado americano en parte es producto de lo que fue la gesta emancipadora, en parte es producto de un proceso de descolonización, y en parte está en una disputa diferente a la que están dando en Europa. Por eso nosotros desde nuestra visión mal llamada periférica o del tercer, ¿cómo se dice?, de los no alineados, del tercer mundo, evidentemente tenemos una idea y una necesidad de construir un Estado que es diferente a la idea de los países centrales. O sea, la idea nuestra es que el Estado argentino es un Estado en disputa, ¿no? Que es un Estado, digamos, la visión podemos llamar marxista, que ni la versión liberal ni la versión marxista, por ejemplo, que plantearía que el Estado es un elemento, un aparato opresor para destruir. O sea, nosotros tenemos una visión que es la visión de un país que tuvo un proceso de descolonización, como lo tuvo el resto de Hispanoamérica. Un proceso que derivó en que hablar de que por qué motivo, en vez de construir una nación hispanoamericana, hemos construido 10, 15, 20 países. O sea, lo digo como algo dramático, no como algo para recomendar. Pero bueno, eso va a ser sobre el final de la cursa, pero bueno, por eso importante diferenciar y no tentarnos a buscar, cuando hablemos de nuestra construcción de nación, construcción del Estado argentino, construcción del Estado americano, no buscar los mismos elementos que vemos cuando analizamos la construcción del Estado europeo. No sé si se entiende lo que estoy planteando.
Sí, está claro. En la constitución del Estado europeo, evidentemente el enfrentamiento era entre burguesía y, eh, o sea, no jugaba, los sectores subalternos no jugaban. Bueno, eso también lo quería plantear, o sea, uno preguntaría dónde está la participación popular en la construcción de este Estado. Y en realidad la irrupción del sector popular en los procesos, digamos, de construcción del Estado y en los procesos de las revoluciones políticas es muy posterior. Y muy posterior es hablar del siglo XX, ni siquiera de antes, o sea, porque si nosotros vemos, es feo decirlo así, porque uno tiene tendencia, pero en general los procesos de revoluciones que se vieron hasta el siglo XX no tuvieron como el actor protagónico al pueblo, o al menos como, o sea, la revolución burguesa, y justo me salió la cosa, la revolución francesa, bueno, ahí está el ejemplo, la revolución francesa no es una revolución donde el proletariado termina venciendo, ¿verdad? El que termina imponiendo sus condiciones es la burguesía. Es la burguesía que, como vamos a ver hoy, en su origen fue aliada de las monarquías, legitimó las monarquías absolutas y después, digamos que hizo un proceso de modificación. Y hoy cuando hablamos de burguesía, de liberales, parece que fuera algo antagónico con las monarquías absolutas. Pero bueno, el proceso llevado a cabo, el triunfo finalmente de la revolución francesa correspondió evidentemente a la burguesía, no al pueblo, a la canalla, por decirlo de forma. Eh, que no, eso significa que no participaron los sectores, digamos, parte de los sectores populares, sí, tuvieron participación, pero evidentemente no fue una revolución en la que hayan obtenido algún tipo de beneficio, por más de la premisa de igualdad, fraternidad y libertad que se puede plantear. Y anteriormente menos todavía. O sea, podemos hablar de las rebeliones populares, como hemos demostrado anteriormente, no se daban por la disputa política, se dan por disputas mucho más mundanas, o sea, hasta la leña que se recogía en los bosques. Eh, Trotsky, siempre se lo planteo, Trotsky cuando habla, igualmente él, pero bueno, plantea en la historia de la Revolución Rusa, en el epílogo, él dice que en realidad los procesos liberales burgueses exitosos, los proyectos nacionales liberales burgueses que han sido exitosos, pensemos en Gran Bretaña o en Francia, terminan finalmente escamoteando o haciéndose a expensas y terminan escamoteando el protagonismo de los sectores populares. O sea, ya sea de los en lo que fue la revolución de Cromwell, que también fue una revolución burguesa, se termina el lugar de los pequeños granjeros puritanos, que supuestamente eran parte de la sangre, ponían la sangre en la revolución, terminan quedando en un lugar bastante ajeno. De hecho, producto de eso después terminan migrando a Estados Unidos, en una parte. Y en la Revolución Francesa también lo mismo. O sea, el componente del jacobinista, que es el componente más radicalizado, termina finalmente neutralizado y termina pasado por la guillotina. Por lo cual, Trotsky plantea eso, dice que los proyectos exitosos nacionales de la vida burguesa terminan finalmente construyendo una falsa histórica en la cual esos sectores terminan quedando o sea, generan una falsa conciencia en la cual esos sectores quedan en un costado. Es discutible, pero bueno, es una forma también de plantearlo. Ahora, la disputa, la participación del poder, digamos, del pueblo en esos reclamos, en esa, digamos, la inserción de las demandas populares en los procesos políticos es recién el siglo XX. Eh, y también porque, como se acuerdan de la primera clase hablamos, cuando hablamos de la Grecia, de la tragedia griega, el discurso, la bajada de línea era no te metas en política. O sea, la política, no solo de la tragedia griega, ¿no? El pensamiento incluso de los grandes pensadores griegos que se suele tomar, Aristóteles,
Platón siempre es que el pueblo es algo que tiene que ser tratado despectivamente. Es el demos, es la chusma. O sea, no están planteando gobiernos democráticos y digamos con amplia participación popular. Pero bueno, eh, ¿cómo era la relación política en el medioevo? Bueno, por un lado ya planteamos el tema de que no había un poder único, que el poder estaba diseminado, que no había un rey que pudiese someter a los señores feudales, que estaba hasta superpuesto, o sea, en ciertas cuestiones se aliaba con los señores feudales, después se peleaba, por ahí alguno lo podía vencer y se quedaba con los territorios, los señores feudales se peleaban entre ellos también por quedarse con la tierra de otro. Y Max Weber va a decir que eso ese tipo de formación de comunidad política es una comunidad política basada en la asociación estamental. Él dice esa palabra. O sea, asociación estamental implica que existe una cuestión justamente de superposición de poder político entre los diferentes poderes. Donde obviamente el varón o el marqués peleaba por su propio interés y él era el que administraba sus propios recursos. Era el señor feudal, era el tipo que decidía desde la mujer de qué vasallo se iba a acostar una noche hasta dónde hacía la guerra, hasta cómo se producía. Era todo había una relación, digamos, de pertenencia de estamentos que aparte obviamente no había una movilidad social, o sea, que era vasallo, nacía vasallo, moría vasallo, y el señor feudal era señor feudal y sus hijos eran el señor feudal y los preparaba para la guerra, que era lo único importante. Weber va a plantear esas asociaciones estamentales en modo de sociedad versus eso, basado en la relación de Gleba, como planteamos antes, versus el modelo del Estado burocrático. El Estado burocrático comienza a consolidarse en esta modernidad europea. De hecho plantea, dice, él plantea Weber que la forma más racional del Estado es el Estado moderno, donde existe una separación definitiva entre el funcionario burocrático y las instituciones que dirige o que conduce. O sea, ¿cómo explicamos esto? El señor feudal, él manejaba su territorio y era de él, o sea, su castillo era de él, su tierra de él, sus vasallos eran de él, y él establecía la relación con la relación de guerra con los otros señores feudales y la relación dentro de su propio territorio. En cambio, en este estado burocrático, el funcionario es un funcionario que en realidad no tiene propiedad sobre el lugar, sobre las herramientas, sobre el método sobre el que trabaja. Hoy en día, no sé, algunos que trabajan en el Estado, en la administración pública, ¿ustedes son propietarios de algo en la administración pública que están? O sea, ustedes no son propietarios de nada, y lo digo, yo también trabajo en el Estado, o sea, no son propietarios ni siquiera de una regla, o sea, el Estado burocrático termina funcionando con funcionarios que en realidad están absolutamente, están despatrimonializados, si podemos decir, respecto a las herramientas, a las instituciones en las que puede estar. O sea, hoy un ministro no es el dueño del Ministerio de Agricultura o de todo lo que está ahí adentro. Bueno, a eso Weber lo llama, dice que es el modelo justamente más racional de modelo de Estado burocrático. Y justo me metí en esta situación para hablar justamente de estas estructuras burocráticas. Cuando hablamos del Estado, originalmente hablamos de el monarca, que vamos a ver ahora cómo se convierte en el detentor del poder, y de la estructura de corte que aparece alrededor de él. ¿Y quiénes construyen esa estructura de corte? ¿Cómo se construyó esa estructura de corte? Esa corte, o sea, el Estado originalmente era el monarca y su corte. Después eso va a incluir en las transformaciones históricas hablar de un concepto como el concepto de Estado-Nación, pero originalmente el concepto es ese. Y el que atraviesa ese modelo es la burguesía. Exacto. La burguesía
recordemos cómo había nacido la burguesía. La burguesía nació en los burgos, o sea, nació en las ciudades, que no eran las ciudades como las vemos hoy, sino que eran lugares más bien lúgubres, donde lo que hace el burgués no es un comerciante, ya explicamos, no es un artista, un artesano, sino que, o un profesional, bueno, sino que es un tipo que comienza a construir su poder, comienza a construir su acumulación a partir de quedarse con el trabajo de los otros. O sea, de obtener una ganancia a través del trabajo de los otros. ¿De quiénes? Y particularmente de muchos de esos vasallos que abandonaban las tierras del señor, cansados de la humillación que era la gleba, y conseguían un trabajo, no mucho mejor, pero conseguían un trabajo dentro de esas nuevas estructuras burguesas que crecían en las ciudades, en general eh, alrededor de ríos, o sea, las ciudades nacen, al menos en Europa, en general están siempre situadas alrededor de un río, o sea, una cuestión de que tengan con el circuito económico que estaban estableciendo. Sin embargo, para este burgués, que hacía su acumulación primitiva, como en términos marxistas, como siempre decimos, a través de quedarse con el trabajo de los otros, era muy complicado, hoy lo llamaríamos era muy complicado el poder expanderse, generar una unidad de negocios, si queremos llamarlo una palabra de ahora, si no existían reglas. Hoy lo diría el liberalismo hablaría de reglas claras. ¿Por qué no había reglas claras? Y porque vos estabas en un territorio que respondía, digamos, a un señor feudal, al cual vos le tenías que pagar para poder comerciar y para poder trabajar, le tenías que pagar un tributo y tenías que aceptar esas reglas. Si vos te querías ampliar a otro territorio, porque obviamente el beneficio de la burguesía es la economía en escala, ya tenías otro señor feudal o otro pequeño rey que te imponía nuevas condiciones. O sea, permanentemente vos no tenías una previsibilidad en tu margen de acumulación que podías hacer. No sé si se entiende lo que estoy explicando, como estoy planteando. Lo estoy planteando bastante así, digamos, rústicamente, pero en realidad es mucho. O sea, ¿qué va a buscar el burgués? Va a decir, a ver, prefiero apoyar a un rey, por más que sea déspota, por más que sea injusto, por más que me cobre hasta impuestos más caros que me cobre el burgués, pero que imponga las reglas en un territorio mucho más amplio y que me deje a mí comerciar en todo ese territorio. O sea, que no me diga, acá acepto tal cosa y en otro acepto otra y en otro acepto otra. Perdón, son las mismas reglas claras que plantean hoy. Por eso yo lo planteé. O sea, la previsibilidad económica, previsibilidad de reglas era un poco el reclamo de la burguesía. Sabemos que cambian las palabras, pero más o menos no tanto los contenidos. Bueno, pero justamente entonces él que dice, bueno, yo voy a apoyar a ese señor, a ese rey. Y ese rey sería, yo soy el primero que quiere imponerse sobre todo estos tipos que tengo acá, estos burgueses en funciones feudales que a veces me apoyan, le tengo que conceder tal y tal cosa para que me apoyen en una aventura militar o me peleo por la sucesión política. Dice, pero necesito ejércitos para eso. O sea, no existían los ejércitos nacionales. ¿Quiénes eran los ejércitos de momento? Eran los mercenarios, los condottieri. Necesito alimentar esa tropa, necesito comprarle vestimenta militar, escudos, armas, o sea, necesito que alguien, digamos, me invierta en mí para llevar a cabo eso. Ese burgués, que evidentemente ya estaba prosperando en sus negocios, dice, bueno, está bien, acepto, una de las condiciones que voy a aceptar es esto, voy a aceptar brindar invertir mi dinero en financiar las campañas militares de un rey. Que aparte no solamente tenía que discutir con los señores feudales, también discutía con el clero, que ya hemos dicho en la clase pasada que funcionaba no solo como un poder, el único poder que había preexistido a la Edad Media, sino que aparte también en muchos casos era un señor feudal más. Entonces dice, yo voy a apoyarte a vos y vos te vas a poder imponer y me vas a permitir a mí que yo pueda
me vas a dar la protección para que yo pueda expandir mi negocio por diferentes lados. Bueno, ya ahí tenemos dos elementos importantes, la riqueza y la fuerza. Se los voy mencionando porque cuando hablemos en la segunda parte de la materia, de los elementos del poder, dos de los elementos del poder son la riqueza y la fuerza. Y el tercer elemento es el conocimiento. ¿Y por qué es el conocimiento? Bueno, justamente porque este rey necesitaba de una corte, no solamente de aduladores, de una corte de tipos que sepan de filosofía, que sepan de economía, que sepan de fisiocracia, que sepan de derecho, sepan un montón de temas. Y los hijos del rey en realidad tampoco lo sabían, porque los herederos del rey eran varones de la guerra, estaban preparados, eran tipos que a veces ni siquiera sabían escribir, ni siquiera sabían leer. Entonces lo que necesitaban esos tipos era cuadros técnicos, cuadros formados que con capacidad de poder servirle a ese rey. Y que por otra parte no le discutan la sucesión sanguínea, o sea una burocracia, digamos, o de tecnócratas hoy lo llamaríamos, ya que estamos hablando, como dice Francisco, con palabras actuales o anteriores. ¿Y esos cuadros quiénes eran? Bueno, eran los hijos de la burguesía, el hijo del burgués que había prosperado en los negocios y quería, digamos, tener un poco más de más cercanía con el rey, más influencia sobre el rey. Lo que hacía era al hijo lo pagaba para que al hijo lo eduquen. ¿Y dónde lo educaban al hijo? ¿Dónde lo formaban al hijo? ¿Dónde no tenía ese conocimiento el hijo? En las universidades. En las universidades, muy bien. ¿Qué son las universidades? ¿Dónde nace la primera universidad? Bolonia. Bolonia, 1200 y pico, siglo XIII. ¿Cuál era la idea de la universidad? ¿Por qué nace en un lugar determinado? Bolonia ni siquiera es la ciudad más importante de Italia, de esa Italia. Posteriormente será Salamanca, el segundo centro ya en España, de la Reconquista, será mal llamada Reconquista, será Salamanca. Bueno, lo que pasa es que era una formación, recordemos dónde estaba el conocimiento guardado, reservado. Estaba en los En la iglesia. en la iglesia, en los monasterios, en las abadías. O sea, pensemos que el acceso al conocimiento era solamente propiedad de esos lugares. Eso es como hablamos en el capítulo anterior, es una serie, la clase anterior de la película del Nombre de la Rosa. Pensemos lo que era también el alcance de ese conocimiento. Pensemos que los libros eran los libros escritos a mano, que lo escribían los monjes, particularmente. No existía la imprenta se crea en 1453. Los libros eran muy difíciles de llevar un libro a otro. No hablamos de hoy, una edición de libros es otra cosa, pero en ese momento no sé si alguno pudo visitar alguna ciudad de Europa, o no sé, por ejemplo, Santiago de Compostela, donde está la catedral de Compostela, y hay un lugar que uno accede a uno de los primeros libros. Los libros son, pero cosas enormes, un libro. Pensemos un libro escrito a mano por los monjes, que después se escribió en 100 años, se había escrito, la propia Biblia se hacía así. Entonces había que hacer otra forma de acercar, de hacer confluir, de generar una sinergia con ese conocimiento. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, había 10 clérigos que estaban, 10 clérigos, o sea, hablamos de nuevo que la iglesia era la que conservaba el conocimiento, pero sabía apropiar el conocimiento. Había 10 clérigos en Roma. Y a su vez había 5 clérigos que también estaban planteando teorías filosóficas, por ejemplo, en Pisa. Y a su vez había 5 que estaban, no sé, en Padova. Y bueno, entonces, ¿qué hacían? O sea, decidían buscar un lugar común, por ejemplo, Bolonia, una ciudad en el medio para confluir ahí y transmitirse y difundir el conocimiento. Pero obviamente no era un conocimiento que se lo difundían a la población, ¿no? Que había una convocatoria de un juglar al pueblo, que repetimos que el pueblo no participaba de esta discusión, y los reyes tampoco no les interesaba participar, porque ellos estaban preocupados por la guerra, sino que planteaban eso, juntarse en un lugar y en ese lugar hacer confluir las discusiones dialécticas, las grandes controversias que tiene el pensamiento de esa época. Recordemos que hablamos nuevamente que el Estado es una
un origen, tiene un origen en la Europa de la modernidad, del Renacimiento, en la Europa mediterránea. Pero bueno, los tipos en sí, o sea, ese tipo de buscar esa comunión, digamos, de diferentes lugares, en un lugar específico, por ejemplo en Bolonia. Ahora, ¿ellos se formaban para ellos? No necesariamente. O sea, en realidad lo que hacían era, daban, digamos que hoy serían cursos, hoy ya estamos en los cursos, no eran virtuales con Zoom como nosotros, pero sí convocaban a, a quien alguien se interese a pagar por ese conocimiento que podían adquirir. Exacto, los podían pagar y los hijos les interesaba aparte. Porque reitero, los hijos de los reyes no estaban para eso, estaban para diseñar guerras, para otra cosa. Entonces justamente, la burguesía que hacía, mandaba al hijo a estudiar ahí y a partir de ese conocimiento que adquiría, digamos que volvía a su pago con un conocimiento que le permitía entrar a la corte del rey. O sea, digamos, laburo público de esa época, la administración pública de ese momento. O sea, en realidad ese es el origen de la universidad. Y es el origen de otra cosa, es el origen de la palabra nación también. ¿Por qué? Porque así como explicamos que el Estado proviene de la palabra Estado, del conjugado ésere, la palabra nación proviene del nashito. ¿Por qué? Y porque los tipos iban a vivir todos a Bolonia, por ejemplo, y se nucleaban dentro de lo que eran sus propias comunidades de origen. O sea, Nashito en Roma, Nashito en Padua, Nashito en Pisa. O sea, ese concepto es el concepto original de nación. Sin que ese concepto de nación sea lo que fue después a la historia. No hay que confundir ese concepto de nación, del origen etimológico de la palabra, con los estados-nación, que es lo que vamos a ver más adelante en esta misma clase. Pero ¿se entiende, o sea, cómo se da esta cuestión? Cómo finalmente la burguesía, digamos que se alía con los señores absolutistas, o con estos reyes con pretensión de absolutistas, y les provee conocimiento y les provee riqueza, y a su vez el señor les provee, o sea, con el ejército financiado por esta riqueza, les provee protección a estos burgueses para que puedan expandirse en el negocio, en el concepto, en lo que fue la Europa, digamos, de la modernidad. Eso lo vamos entendiendo. Ahora, hoy un compañero, no sé quién, si fue Francisco, habló de Hobbes. ¿Qué es Hobbes? ¿Qué justifica Hobbes? ¿Alguien que se haya leído? El Leviatán. Muy bien. ¿Y qué es el Leviatán? Y perdón, pero bueno, me suena esto que yo mencionaba antes cuando hablábamos de Chile, la figura del Tata, ¿no? Esa figura del poder que ordena, protege. ¿Por qué? ¿Por qué protege? ¿Por qué Hobbes dice que necesitas un Leviatán? Sí, un monstruo, un concepto de monstruo absoluto, que no se discute, que de fuente de todos los derechos. eh, pero ¿por qué necesidad? ¿Cuál es la necesidad, según Hobbes, de crear un Leviatán? ¿Qué dice Hobbes? ¿Por qué Hobbes habla del Leviatán? ¿Qué pasa en el estado natural? Y el hombre es el lobo del hombre, ¿no? El hombre es el lobo del hombre, o sea, el hombre en el estado natural es libre, pero está permanentemente, tiene que resguardarse de los otros hombres, que no lo maten, no le quiten sus cosas. Recordemos cómo habían sido todos los procesos de sometimiento de la antigüedad para acá, o sea, ya que hablamos hoy de la desaparición física, era el pillaje, el saqueo, el matarlos o el de esclavizarlos, o de alguna forma someterlos. Entonces, Hobbes dice, a ver, en estado natural el hombre siempre, en estado original de tribu, pues él plantea el tema del el hombre
expone su vida, sabe que su vida corre riesgo por la acción de otros hombres. Entonces, ¿qué hace el hombre? El hombre se resigna a perder esos derechos de naturaleza, esa libertad absoluta, a cambio de estar sometido por una autoridad que esté superior a él, que, digamos, permita que, o evite que otros hombres se lo coman a él. Porque el hombre naturalmente es malo y el hombre naturalmente es el lobo del otro hombre. Ahora, ¿quiénes son los que realmente están preocupados por eso? Los burgueses, ¿Por qué? porque son los que tienen algo que perder. Claro, exacto. O sea, el burgués lo que quiere es que no lo, digamos, que no lo ataquen, que no lo jodan y que no, y poder expandir sus negocios. Entonces, Seguridad y prosperidad. sí, él usa la palabra paz y prosperidad, pero está bien, es lo mismo. Seguridad y prosperidad, el concepto es el concepto correcto del Liena. O sea, vos, si vos no tenés nada, vos vivís en un lugar, sos explotado. ¿Qué paz y prosperidad podés perder si ya estás perdido? En cambio, el burgués es el que tiene miedo de perder algo. Y ese burgués no le importa si el monarca es un déspota, se cree que es la heredero divino de todos los derechos, fuente de todos los derechos. Mientras vos me asegures que yo pueda hacer los negocios, mientras vos me asegures que yo pueda prosperar económicamente, hacé lo que quieras. De hecho, y eso es muy común en la filosofía sajona, esa pequeña trampita, porque la filosofía sajona plantea, sobre todo cuando nos venden acá los grandes papagayos de liberales que hablan, que yo pienso en Milei, pero hay muchos. Milei es más carismático por el pelo, pero bueno, que te hablan de la libertad sajona, de la democracia, todo eso, de los derechos. En realidad, el derecho, digamos, las libertades, es una barrera que se puso, pero que siempre está suscrito a la necesidad de seguridad. De la seguridad y sobre todo de la seguridad como un concepto de asunto nacional, asunto de Estado. Y más de la burguesía que de los sectores populares. No solamente más de la burguesía, sino que aparte el concepto de libertad es restringido. Pensá que ellos siempre lo plantean, hablan de las ideas sajonas, hablan de Locke, de Mill, de las ideas del liberalismo económico. Ahora, la idea de libertad que tienen es una valla muy fácil de franquear por la idea principal, que es la idea de seguridad, como asunto de Estado. Y le pongo dos ejemplos, si quieren busquemos ahora en el siglo pasado o en este siglo. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan cuando fue la cacería de brujas en ahora voy a volver, pues yo tengo ese problema que me voy de las clases y vuelvo. Pero bueno, ¿ustedes se acuerdan cuando fue en la década del 50 la cacería de comunistas en Estados Unidos? En el cine norteamericano, en la cultura norteamericana? Hay varias películas, hay una muy buena de Woody Allen, vieja. Perdón, no te escuché, Sergio. No te Tenés el micrófono apagado, Sergito. Perdón, el macartismo, la década del 50, el senador McCarthy. Claro, el senador McCarthy, pero el senador McCarthy era un senador, sí, pero más allá de McCarthy, el tipo fue el que puso la cara, pero hubo toda una política que iba más allá del senador McCarthy, que era demócrata aparte del senador McCarthy, si no me equivoco. O sea, el concepto demócrata y republicano que tenemos era demócrata McCarthy. Demócrata de los estados de los estados sureños, que son los estados históricamente que habían dominado los demócratas, que eran los segregacionistas. Pero bueno, McCarthy lleva a cabo una política de buscar el comunismo en plena Guerra Fría dentro de la cultura americana. De hecho, hay una película muy vieja, no vieja, sí, tiene 50 años, muy buena de Woody Allen, que se llama El Testaferro, no sé si alguno la vio. Si la pueden buscar, busquen, que sea en cualquier pirata se puede encontrar, que él es creo que es un escritor, pero de muy bajo nivel, tipo bastante, o no me acuerdo si tenía un comercio, no recuerdo muy bien, pero bueno,
él empieza a prestarle su nombre a un montón de tipos que eran escritores, que eran amigos de él, pero que estaban prohibidos por supuestas acciones, prácticas anti-norteamericanas. Y de hecho hay una película más nueva que creo que la protagoniza el actor Bryan Cranston, que es el actor de Breaking Bad, que se llama Trumbo, que es la historia también de un guionista que fue prohibido, un guionista de Hollywood, no pudo trabajar durante 10, 12 años, y que recién fue, menester reconocérselo la valentía de un tipo que fue el padre de Michael Douglas, Kirk Douglas, cuando rodan Espartaco. Espartaco ya había terminado la época, digamos, del fuerte del macartismo, pero igualmente había tipos que han quedado recontra quemados para siempre. Y Kirk Douglas protagoniza la película de Stanley Kubrick sobre la rebelión del esclavo Tracio, Espartaco, bajo la condición de que el guion era de Trumbo y que Trumbo aparezca en los créditos de la película. Un actor bastante reconocido hoy en día, pero bueno, cuando iban a declarar los tipos, porque aparte era una cuestión de delación, o sea, vos te llamas la lista negra de Hollywood, pero aparte era una lista negra donde a vos te llamaban y te decían, bueno, vos sos comunista. No sé cómo, si vos sos comunista, no, pues hiciste tal cosa, hiciste, no sé, aparte no es necesario andar con el martillo, la hoz y con el libro, con el Pravda bajo el día, o sea, habías participado en una campaña de, no sé, de huelguistas del puerto, y eso es una acción comunista anti-norteamericana. Y dice, no, y bueno, digo, está bien, yo no te voy a meter preso si vos colaborás con nosotros. O sea, nos tengo que dar 3 nombres de 3 tipos que hayan tenido actividades comunistas. Entonces se crea una red de delación en los cuales, obviamente, cualquiera con tal de zafar, de seguir laburando, hay gente que no, pero hay mucha gente que en esa situación daba nombres o hacía alguna acción para decir, bueno, te nombro a fulano, sultano, mengano, y bueno, arreglate con ellos y a mí déjame seguir mi vida. Bueno, la delación y el declararse en contra de sí mismo, creo que si no me equivoco es la enmienda 5ª de la Constitución norteamericana, que está prohibido prohibido obligar a alguien a declarar contra sí mismo. O sea, pues vos tenés que declarar en todo caso que sí, yo participé en tal actividad, y aparte los otros 3 participaron en una actividad mucho mayor. Bueno, las 20 enmiendas de la Constitución norteamericana, que siempre se plantean como un ejemplo de los derechos civiles, derechos constitucionales, incluyendo la segunda enmienda, que es el derecho a armarse, después podemos discutirlo, pero el derecho a armarse, una de las es la prohibición a que estés obligado a declarar en tu contra. Bueno, bajo el matiz de que estábamos ante el asunto de Estado de Seguridad Nacional, los tipos te podían hacer confesar eso. Otro ejemplo más moderno, cuando fue después del atentado, el autoatentado de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre de 2001, el gobierno de Bush, se deben acordar, envió al Congreso y aprobó el Congreso una enmienda patriótica. La enmienda patriótica, en estado de conmoción generado por los atentados y por todo esto, entre otras cosas, aparte de darle el campo orégano para las intervenciones militares en Afganistán y posteriormente en Irak con una mentira, ¿no? Como fue la existencia de armas de destrucción masiva, que en Irak se les había proveído a Al Qaeda, lo cual se comprobó después que era una mentira, pero bueno, más allá de eso, la enmienda patriótica te permitía a vos, como Estado, a revisar la correspondencia de las personas, algo que era un derecho básico del que se jactaba en los Estados Unidos, de que tu correspondencia no te la podían revisar, era inviolable. Bueno, eso de un plumazo se cambió. Yo creo que hoy en día creo que ya volvió a la normalidad, pero ¿no? Me parece que no. La verdad que no lo sé. Creo que no, porque ahora tienen más formas de violar la privacidad de todos, así que
La verdad que no le sé mucho el tema. No, ahora inventaron el tema de los algoritmos, de que si vos en tu chat o algo así tenés una palabra como si fuera que yo terrorista, pero así lo escribas en algo, entonces entran a investigar. Son distintos algoritmos que van saltando y se pueden meter. Bueno, mirá, boliviano, no lo sabía, pero bueno. Ya el hecho de violar la correspondencia íntima de las personas ya es un acto que es violar las libertades civiles de las personas. O sea, es todo parte del basamento que nos han vendido cuando nos hablan de los derechos anglosajones, todas estas cuestiones. Bueno, cuando hubo que violarlo eso, basándose en un principio de seguridad, se violó. O sea, el concepto, en ese sentido, los sajones son bastante... Ni siquiera estamos hablando de... O sea, el discurso, por ejemplo, del Imperio Británico, de hablar de democracia y después tener colonizado a Media África y Media Asia. Ni siquiera estamos hablando de Oceanía. Hablamos de incluso dentro de sus propios pares, o sea, aplicados. Pero bueno, volviendo a esta cuestión, yo dije les avisé que me iba un poco por las ramas, pero bueno, hablamos de Hobbes y hablamos de la burguesía y nosotros planteamos justamente esto. Planteamos que la burguesía es el actor que necesita esto. O sea, a la burguesía no le importa que te gobierne uno solo y sea un déspota. O sea, un tipo que tiene un megalómano. Mientras el tipo me garantice que yo voy a poder comerciar en un espacio mucho más grande del que tenía antes, cuando tenía esos iuridictios, esos pequeños estados, el tipo está bien. O sea, nosotros cuando hablamos de Hobbes, cuando vemos a Hobbes, nos dicen que Hobbes es un pensador del absolutismo. Y en realidad Hobbes es un pensador de la burguesía, de esa etapa de la burguesía. No solo es un pensador de la burguesía, sino Hobbes encarna la legitimación que hizo la burguesía de esos modelos absolutistas. O sea, la burguesía legitima que existe ese modelo. Después lo va a discutir, sí, bueno, después la burguesía, como sacó de encima a los burgueses, después se va a quedar sacando de encima a los monarcas absolutos. Ya un siglo después de Hobbes, Locke, por ejemplo, ya habló del contractualismo, y ni hablar los pensadores del enciclopedismo francés, o sea, cuando piensan en Rousseau, en Voltaire, que hablan de Montesquieu, son todos pensadores que en general se basan en cuestionar desde diferentes aristas al absolutismo. Y la burguesía va a tomar esas banderas para hablar de los derechos civiles, hablar del liberalismo, pero eso es recién la segunda parte. O sea, en general siempre pasa eso con el liberalismo. Siempre pasa eso con el liberalismo. Hay un discurso más allá con el liberalismo político y el liberalismo económico, porque también el liberalismo político depende de cómo lo tomamos, no es muy diferente del liberalismo económico. O sea, no es que no se puede tanto bifurcar. Pero el liberalismo económico, ellos tienen un discurso para puertas adentro, para un momento histórico, y después lo modifican. O sea, si ustedes leyeron el libro del pensador argentino Marcelo Gullo Moedo, la insubordinación fundante, ningún país que se haya convertido en una potencia económica a lo largo, pero no pensemos en países que fueron potencias capitalistas, Japón, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania. Ninguno de esos países se impuso como potencia a partir de una política liberal. Al contrario, se impuso como potencia con políticas proteccionistas, con políticas de defensa de lo producido en su tierra, y después, una vez que crecieron con la industria, pues la industria es poder, o sea, si vos tenés industria sos más poderoso que si vendés la materia prima suelta. Una vez que se impusieron como poder, empezaron a vender afuera, digamos, a los países como los nuestros, a los países semicoloniales, el discurso del liberalismo. Entonces, no, ustedes tienen que ser librecambistas, ustedes tienen que dedicarse. Hay una llamada División Internacional del Trabajo, que lo vamos a ver más posteriormente, pero bueno, le voy avisando. Ustedes tienen que dedicarse a producir materia prima. O sea, vos, Brasil, dedicate a producir café, vos, África, dedicate a producir caucho, vos, Colombia, dedicate a producir café, vos, Chile, dedicate a producir cobre, vos, Argentina, a producir trigo, a producir vacas, Venezuela, a producir petróleo, pero déjenlo que lo manufacturemos nosotros. ¿Por qué? Porque va a ser mejor, porque es menos costo. Pero
ellos originalmente no fueron así. Ni hablar de que hay países que cuando les conviene siguen siendo proteccionistas. Estados Unidos es el caso, Estados Unidos, pocos países más proteccionistas que Estados Unidos. Pero venden el discurso acá, y acá lo reproducen, como hablamos anteriormente de los medios locales, el discurso del liberalismo. Dice, no, tenés que barrer todas las barreras arancelarias, tenés que dejar que ingresen importaciones todo el tiempo, porque los países que crecen son eso. No, mentira, los países que han crecido, y busquen el país que se les ocurra, país importante, Japón, Alemania, Corea del Sur, o sea que son países fuertemente tecnificados, fuertemente industrializados, crecieron a partir de un proteccionismo económico, no de un liberalismo económico. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Por lo tanto, el discurso liberal en general es un discurso hipócrita. Y el discurso económico liberal político podemos plantearlo, pero, o sea, cuando el discurso, así como el discurso del liberal económico es mucho más expuesto, el liberal político que plantea la burguesía a partir de las revoluciones burguesas, empezando por la Revolución Francesa, niega su propio origen y niega cómo fue formó su poder. Su poder lo formó a través de los estados absolutistas, no a través de los estados, digamos, de estados reformistas o estados de monarquías moderadas, parlamentarias, ¿no? Nada de eso. Pero bueno, es interesante porque Hobbes, nosotros hoy hablamos de Hobbes y decimos, Hobbes es absolutista porque es leviatán. Sí, es absolutista, pero también es burgués, es un pensador burgués. Representa los intereses y representa los intereses de época de del sector burgués, o como diría Marx, o sea, los intereses de época son los intereses de cada época, los intereses de los sectores dominantes de esa época. Bueno, en ese momento lo que necesitaba la burguesía era menguar el poder de los, digamos, de los pequeños iuridictos, de los señores feudales, del clero, y conceder todo el poder a un leviatán, a un emperador absoluto que, digamos, ponga reglas que cumpla toda la sociedad. ¿Se va entendiendo? ¿Algo para comentar? Participen, la idea de un virtual es participen todos también. No, me quedé pensando en lo de los espías, perdón, quedé colgada ahí, en lo de los que te observan lo que decías. ¿No te pasó nunca hablar algo acerca de tu celular y que después te entren a llegar propaganda sobre cortinas o sobre televisores, sobre cosas así? Mejor ejemplo de que te están espiando con ese creo que lo tenés, me parece. Bueno, está bien, igual mucha gente lo pensará como eso, lo vamos a ver en un par de clases cuando hablemos de globalización y de sociedades de control, que vamos a hablar. Pero bueno, sí, por supuesto es parte de eso. Hoy el control, como lo explicaba creo que Gilles Deleuze, el control ya no es solamente el control de la fábrica, que vos trabajabas en la fábrica, tienes el control del reloj, digamos el cumplimiento de un horario, una rutina, pero salías de ahí y tu vida, tu resto de tu socialización no tenía ese control. Es algo que podías ir al gremio y te delataran, pero cuando ibas a un lugar, al sindicato, cuando ibas no sé, o a tu actividad, a tu recreación, no tenías el control. Hoy en día el control lo llevamos con nosotros. O sea, no es necesario un reloj de una fábrica, porque yo tengo mi celular y sí, me resulta que me recomiendan cosas y ¿cómo saben esto? Y bueno, evidentemente estamos mucho más controlados que antes. Sí, tienen tu ubicación, tienen absolutamente todo, así que... Sí, es la política es, bueno, es parte de esta biopolítica, ¿no? Pero bueno, o sea, el control, ya por eso hay teorías que ya han quedado medio caducas. Las teorías de Foucault quedaron medio caducas, porque hablar del control del encierro ya es un poco que está caduco, porque hoy el control pasa por otro lado. Y nos controlan no solamente como individuos, nos controlan como dice otro pensador, como individuos. No somos individuos, porque nos controlan, somos bancos de sangre, bancos de semen, somos gustos de customización, o sea, ya como que
estamos ya no somos, ya dejamos de, hay un individuo, como se llama en psicología, que es individuo yoico, que es individualidad yoica, donde ya el individuo está como, el sujeto está se desujeta, o sea, ya su voluntad deja de pertenecerle hasta sus propias características personales. O sea, el control, por ejemplo, el control con los táctil con los dedos. Hace poco nació en Facebook una cuestión también al respecto, porque hay una denuncia de que los datos del control dactilar se utilizaban para otro tipo de cuestiones no correspondían. Sí, es un poco un espionaje, no es el espía que uno imagina de Gilles Perrault, de Le Carre, de la Orquesta Roja, o de esas películas de espías de la Guerra Fría, de la década del 60, pero sí, el control. Hay una peliculita, hay una película vieja vieja ya de Oliver Stone, tendrá unos 10 años, que se llama El Espía, que está buena, que trata sobre todo este tema. Que como desde las cámaras de tu computadora, desde lo que sea, digamos. Y ahora ni hablar con estos programas que se habían hecho donde vos ponías tu cara de joven y se te ponía viejo y qué sé yo, ya tienen tus características, tus rasgos, en todas las cámaras están, así que los datos biométricos. Y aparte Liliana considera algo que es muy importante, que no lo ves como una represión. O sea, vos no ves como una... Vos que, o sea, qué sé yo, está buscando... Es un juego. No, aparte es hasta un conocimiento que tiene. Vos mirá, saben que estoy buscando dónde ir a veranear, entonces me aparece una oferta de hotel y tal. No, a mí me asusta. A mí me asusta. Después uno analiza y dice, esto es no, terrible, pero... Porque lo terrible es cuando vos estás hablando con alguien, cuando no lo buscaste, y después de haber hablado con alguien, empiezan a llegarte o mails o mensajitos o en el Facebook o lo que sea. Ahí sí preocupa. Coincido, pero por eso reitero, la represión, o mejor dicho, el control no tiene que ser necesariamente represivo. O sea, o opresivo, no nos vemos permanentemente como nos están controlando, nos están oprimiendo. Al contrario, te pueden controlar y hasta... No, te lo dicen como para hacer marketing y que te están vendiendo. Bueno, pero tiene un efecto, es bastante común eso. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que estamos... El tema de los estados. ¿Por qué dijimos que no hablamos de Estado-Nación en esta época? ¿Alguno que incorre? Y porque los estados-nación no tienen que ver con el tema de liberarnos de ser colonialistas, colonia y demás. En parte sí, en parte no, porque hay estados que... A ver, hay estados que construyeron el Estado-Nación, decimos en los estados europeos. Estamos hablando de Europa, no estamos hablando de América ni del Estado argentino. Y no pasaron por ese proceso de descolonización. Digamos, el Estado-Nación parte de la paz de Westfalia por 1600 y pico, 1648, por ahí donde después de la Guerra de los 30 años, ahí se empieza a hablar de integralidad territorial y de soberanía. Ahí parte la noción de Estado-Nación. Está bueno llegar a eso, pero a ver, volvemos a lo... ¿Por qué no hablamos de que no estas estructuras, y por 200 años no vamos a hablar de Estado-Nación? ¿De qué vamos a hablar? A ver, no sé si se entiende. No reinos, es otra palabra. Estado-Nación es una evolución de esta estructura anterior. De los imperios sería. Anteriormente estaban los imperios. Pero, ¿y los imperios en general en qué principios se basan? No sé, creo que Hoffman habla de que después de la guerra del 14, o sea, entraron como
como imperios y terminaron como naciones, una cosa así, dice Hoffman. En realidad, a ver, los imperios se puede haber sido consolidarse como nación, como Estado-nación y formar parte de un imperio. El imperio alemán duró hasta el Kaiser Guillermo II en 1919, pero ya estaba consolidada el Estado-nación alemán. ¿Se entiende? No es una cosa. ¿De qué hablamos antes de Estado-nación? ¿Qué principio regía antes del Estado-nación? ¿El de las dinastías? El Estado dinástico, el principio dinástico. O sea, ¿y cuál es el ejemplo? Y uno no habla de, en el siglo XV, el siglo XVI, no habla de España, ni habla de Francia, si bien existía por ahí una comunidad que se podía considerar Francia, una comunidad humana que se podía considerar Francia. El micrófono, Sergio. La comunidad o Alemania. En realidad lo que existía era uno habla de las casas, de la casa de los Habsburgo, claro, pero la casa del Estado absolutista, pero parte de la casa de los Habsburgo, de la casa de los Borbones, posteriormente, de la casa de los Hohenzollern, que es una vieja dinastía alemana, prusiana, sobre la que se construyó el Estado alemán. Pero hablamos de dinastías primero. De hecho, el monarca, el que consolida el detentor del poder, no tenía que responder a una nación. No tenía ni siquiera por qué saber hablar el idioma de esa nación. Y el ejemplo es Carlos... que no hablaba español. Carlos I, no habla castellano, Carlos I, Carlos V. ¿Por qué es Carlos I y Carlos V? Carlos I de España y V de Alemania. Sí, por eso. Carlos I de V y V de Alemania, de la dinastía Habsburgo. Si bien todavía Alemania no estaba consolidada como Alemania como país, pero sí, obviamente, se habla de Carlos I de España y V de España, de Alemania. Porque de hecho el nombre, Carlos, no es un nombre español. Hoy es común que los españoles sean Carlos, de hecho mi cuñado se llama Juan Carlos, vive en España, mi hermana vive en España, pero Carlos es un nombre que, Karl es el nombre alemán, no es un nombre... ¿Y por qué se produce eso? Bueno, porque, a ver, los monarcas en su momento, ¿qué hacían? Para consolidar el poder, cazaban, y dicho esto, cazaban con Z y con S, cazaban con otra dinastía para hacer alianzas militares. Entonces, por ejemplo, la reina católica, Isabel la Católica, que era la verdadera actor político en esa unión que fue los reinos de Castilla y Aragonés, que permitió unificar la península ibérica. ¿Qué hizo? Bueno, ella casó, creía que su hijo mayor, Juan, herede el trono de España, quería que no estén ellos, y consolidar una alianza militar. Entonces, ¿qué hacía? Bueno, entonces sus hijas las casaba con otros miembros de la nobleza de otros países. No la casaba con alguien de tan cercano. O sea, por ejemplo, ¿qué hizo? Casó a su hijo Juan con una princesa de Flandes en ese momento. Flandes es hoy lo que sería los Países Bajos, Bélgica, esa zona, pero que en esa época formaba parte de la casa de los Habsburgo. O sea, ellos vienen de la dinastía, la casa original de los reyes católicos es una casa muy antigua que ya no existe, que los Trastámaras. Entonces, ¿qué hacía? Casaba, que era una casa de la época, es como los algevinos, que los que vimos en la clase pasada cuando hablamos de Juan Sin Tierra, de Ricardo Constantinón. Son casas antiguas, entonces ¿qué hacía? Casaba a su hijo mayor, decía, ¿vos qué tenés? Yo tengo un hijo mayor, listo. Vos tenés una hija, listo. Mándamela, la caso con Juan, y a su vez yo tengo varias hijas, a una la voy a Catalina de Aragón la voy a casar con Enrique VIII de Inglaterra. Entonces, una alianza política militar con los Tudor, con Inglaterra, por si saltan un quilombo, nos vamos a defender nosotros. Y a su vez a Juana, que la historia mal llamó Juana la Loca,
la casa con quién, con Felipe, que era Felipe un príncipe de Flandes. O sea, o sea, o sea, te doy a una princesa, vos traeme una princesa para acá, más o menos era ese tipo. Las relaciones eran de esa forma, no había mucho. Por más que Juana estaría enamorada de Felipe, pese a que Felipe era un tipo bastante mujeriego, podemos decir. Felipe, el famoso Felipe el Hermoso, pero bueno, Juana estaba enamorada, pero más allá de eso, aunque no estuviese enamorada, igual la habían encajado ahí. ¿Qué sucede? Como la historia no necesariamente se da como uno le gustaría, Juan, el hijo de los reyes católicos, muere joven, muere antes de sus padres, o sea, él era el sucesor natural, por lo cual necesitan buscar un rey, un nuevo sucesor. Por un principio de, si bien no existía en sí en Francia, pero no existía en Inglaterra esa cuestión que en España, perdón, que el rey deba ser hombre, había una preferencia porque el sucesor de los reyes católicos sea un hombre. Entonces, abatido ese caso, con Juana, que encima, bueno, muere Isabel, queda como rey Fernando VII, Fernando de Aragón, es otra historia. Fernando, hay una muerte media dudosa de Felipe, nunca sabe si murió envenenado y si murió envenenado, si no es que lo mandó a envenenar su propio suegro, pero bueno, cuestión de que necesitaba buscar un sucesor, porque no creas que sea Juana, que aparte digamos que tenía cierto comportamiento medio extraños a partir de la muerte de Felipe, por ejemplo, pasearlo por toda España al cadáver de Felipe, o sea, un montón de cuestiones, pero bueno, pues la encierran en un claustro a Juana, bueno, la historia la marcó como Juana la Loca. ¿Y quién pasa a ser entonces el sucesor natural? Carlos V. Carlos V, que es a su vez, bueno, Felipe era nieto de Maximiliano de los Habsburgo, que era el emperador de esa zona, de la zona de lo que era el imperio de los Habsburgo, de lo que hablamos de Alemania, que Flandes estaba inclusive ahí. Pero bueno, necesitaba buscar un sucesor, ¿y a quién traes? Y traes a Carlos I, que Carlos I se había preparado, se había formado ya para ser rey de la zona de Alemania, no de España. El tipo ni siquiera hablaba español, no tenía mucho interés en España, no se pensó defender los intereses de España, de hecho no fue, y sin embargo fue el rey de España durante la mayor etapa de la conquista de América. Se va entendiendo más o menos el concepto, o sea, el monarca, el emperador no necesita, en los estados dinásticos necesita tener una relación de pertenencia a la nación. Ese modelo que es común y que es normal en el siglo XVI, estamos hablando, 200 años después es imposible ya. O sea, para el 1800, y hoy ni hablar, es imposible que el emperador, que un emperador, un imperio como el Imperio Español, no tenga una procedencia española y no tenga una real relación con España. Ahora eso se cuestiona actualmente. Estaba pensando en nuestra princesa Máxima, creo que Máxima, no sé si la de Holanda, pero me parece que tiene más pertenencia, es muy querida por los naranjas. Sí, bueno, igual hoy en día Holanda es una monarquía constitucional, no es un estado absoluto, y aparte el rey es el hijo de la reina. Claro. La reina quedó como, o sea, el concepto es. Pero bueno, el concepto de nación no es un concepto, al igual que el concepto de estado, no es un concepto que nace de un día para otro, se va forjando, se va consolidando, y se va consolidando a partir de las mismas necesidades de vincular un territorio, una identidad común y un poder político. O sea, entonces ya no alcanza con hablar de dinastías, sino necesario hablar de Estado-Nación. No sé si estoy bien, y si les parece otra cosa, opinen, no tengo problema. Pero
o sea, se entiende lo que va el concepto de estado dinástico, como se puede pensar en el siglo XVI, ya en el siglo XVIII, siglo XIX, no se puede hablar. Ahí comienza a consolidarse. Pero es una cuestión que se va consolidando a lo largo del tiempo, no es que nace de un día para otro, sino que es algo que se va consolidando, con las mismas necesidades y con el tema del idioma. O sea, hoy no podríamos pensar que un rey español del siglo XIX no habla de español. Pero Carlos era del siglo XVI y no hablaba español. Y así todo era la cabeza del proyecto de conquista de América. Perdón, profesor, pero ¿no estaba el caso de Bolivia? ¿No tuvieron un presidente que hablaba nada más que en inglés? ¿O estoy equivocada? Sí, no sé si no hablaba. Sí, Y peruano. El no, presidente no, del no, Perú. no. Sí, Estuvo no Sánchez de Lozada. Sánchez de Lozada. Sí, pero está bien, pero no sé si no hablaba castellano. Su lengua original era el inglés, seguramente. No sé si no habla castellano, pero ya hablamos de otra estructura y hablamos de América. claro. En todo caso. Pero bueno, ahí vemos, tampoco tenía mucha legitimidad Sánchez de Lozada, un tipo que ni siquiera hablaba castellano. O sea, tipo, pero bueno, es otra situación. Ahora, en la situación del estado dinástico, vemos que hay necesidad, como explica, creo que explicó Francisco antes, o no sé si fue Francisco o fue Sergio, a partir sobre todo de 1648, o sea, hablamos de casi el final de la guerra de los 30 años, hay dos cuestiones que se van a dar muy vigentes. Una es esta consolidación del principio del Estado de Nación por sobre el Estado dinástico. No es que van a desaparecer las dinastías, porque, a ver, la dinastía borbónica sigue, la dinastía británica, no recuerdo cuál fue la que siguió a los Tudor, creo que la Windsor, creo que es la actual, sigue y hay casas Borbones, los Borbones son una casa en Francia y a su vez una casa en Inglaterra. En Inglaterra son una casa en Francia y son una casa en España. Pero incluso en parte del territorio italiano, porque bueno, usted sabe que por ejemplo Sicilia pertenecía era propiedad, digamos, de la corona de Aragón, ni siquiera la corona española. Pero bueno, vemos esa situación cómo va cambiando. Va cambiando por el idioma, es otro elemento. El idioma es un elemento que en la época de los estados dinásticos no es un elemento cardinal. El idioma, tal como hoy lo conocemos, es un elemento que aparece en los estados-nación. O sea, a ver, en Italia, antes de la unificación italiana, en el siglo XIX, que llevó a cabo el Garibaldi y Mazzini, ¿el idioma es el italiano? ¿Existe el idioma italiano como idioma? ¿Había un idioma italiano y había dialectos o había muchos idiomas diferentes? ¿No habían dialectos? No, ese es el tema. ¿Había un idioma, digamos, que había muchos dialectos antes de la unificación o había diferentes idiomas? ¿Se entiende la pregunta? No había diferentes idiomas. Sí, creo que el italiano. No existía el italiano. Eran idiomas, o sea, el calabrés, el romano, que se habla en la zona del Valle del Lacio, el siciliano, el napolitano, que nosotros lo hemos recibido como dialectos, y cualquiera tiene una abuela italiana, como era mi caso, o dice, mi abuela hablaba en dialecto, no hablaba en dialecto, hablaba en el idioma que había transmitido. Mi abuela ya igual cuando nació ya existía la unificación, pero el idioma hablado en su antepasado era el idioma siciliano. O sea, en realidad cuando hablamos del idioma italiano lo que hablamos es el idioma de Claro, bueno, pero era... Nápoles había sido parte de la corona borbónica. Pero entonces esos eran dialectos. No eran dialectos, eran idiomas. O sea, a ver, Eran idiomas que habían surgido en esas regiones. eran idiomas porque no existía una unificación. La unificación territorial se hace aparte de la idea política, la idea territorial se hace en base a un idioma. En el caso de la unificación italiana es el toscano.
O sea, nosotros cuando hablamos de italiano, no estamos hablando del toscano. ¿Se entiende? Por ahí no hay muchas diferencias con los diferentes idiomas, pero no es que el idioma italiano y después había dialecto. En España es mucho más común. En España nosotros hablamos de España, pero el idioma es el castellano. Ahora, que el idioma es el castellano y que el vasco, que es un dialecto, el catalán es un dialecto, no, son idiomas. En todo caso, lo que pasa es que como la unificación la llevó a cabo Castilla, impuso como lengua oficial el castellano. Porque, aparte, el idioma se convierte en un elemento de poder, de cohesión nacional y de poder. Hay un pensador que decía que la diferencia entre un idioma y un dialecto es que el idioma cuenta con armada y el dialecto no. O sea, el que se pudo imponer impuso su poder, impuso su idea de Estado e impuso su idioma también. ¿Se entiende la diferencia? ¿Se entiende por qué no hablamos de que hablar de dialectos es un error? Sí, sí, sí. En España es mucho más claro porque nadie diría que el vasco es un dialecto, que es una lengua que es más antigua incluso que el castellano. Pero el gallego es un idioma, no es un dialecto. Y en Italia lo mismo pasaba. Pero bueno, ahí vemos como el idioma sirvió, se convierte en un elemento cardinal en la construcción de los estados-nación. No era importante en el estado dinástico. No era importante que Carl V de Alemania, erigido por esas cosas de la vida, Carlos I de Habsburgo en España, hablase castellano. Porque el principio que regía era el principio de la dinastía, no el principio de la nación. Ahora, así como en su momento, los estados, en su momento, vimos la primera clase, que Roma, para consolidar su poder, utilizó la religión como un elemento de cohesión. En este caso, lo que había era que los estados nacionales usaron el idioma para consolidar ese proceso de integración territorial. ¿Se entiende lo que planteo? Sí. Bueno. Esa frase de que el que domina, domina. El que domina, exacto. Pero bueno, está bueno porque nosotros siempre hablamos de dialectos. Uno hablaba de dialectos, no hablaba de dialectos. Por más de que mi abuelo hubiese nacido en el año 24 y la unificación italiana fue en 1870, 1871, aún así el dialecto, que yo llamo dialecto, que se lo transmitió su abuela y a su otra abuela, que en realidad todavía no existía el Italia, era el idioma de ese lugar. Bueno, más o menos se va entendiendo. Ya la clase que viene estaríamos viendo, hablando de colonialismo. Sí. Lo cual, o sea, igual las clases se dan cuenta que los temas como se van enredando también. O sea, parte de lo que vemos la clase que viene lo estamos viendo ahora, y parte de lo que vamos a ver la próxima clase también lo veremos, revisitaremos cosas que vimos en estas primeras clases. Bueno, una cuestión más. Bueno, después lo demás tienen el PDF para leer, tienen las preguntas de la ficha para contestar, tienen el video que tiene esta clase si quieren verla, tienen un video que 22 minutos, hay una pequeña explicación que nos quedó de otro momento, que es un video que grabamos. Una cuestión respecto a las actas. No sé si alguien tiene, creo que hay Claudia, creo que ya me planteó en su momento. Les quiero contar que todavía no tenemos las actas definitivas. Yo espero que cuando aparezcan las actas definitivas aparezcan todos los que no me aparecieron en el correo. Yo le voy a seguir mandando a Claudia, si está presente, me está escuchando. Le voy a seguir mandando las clases, pero reitero, todavía no tengo el acta definitiva. La primera vez que tenga el acta definitiva se los voy a enviar a ustedes y bueno, si alguno no aparece en estas actas, lo podrá cotejar, pero no tenemos todavía. Yo esta semana la semana pasada, no, sí, la semana pasada, pero esta semana lunes, estuve preguntando a la facultad y la facultad no las tiene las actas todavía.
Pero bueno, calculo que les pasará en varias materias, no creo que sea el único que no tenemos las actas de los inscritos en la materia. No sé si les pasa en otras materias o no. No, no sé si a todos, pero a lo mejor conviene que manden mail al departamento de historia directamente, no al departamento de estudiantes. Entonces a lo mejor se movilizan más los de historia, digo, porque acá compartimos creo que con otros compas o somos solamente de historia. No, este cuatrimestre son todos diferentes. Bueno, entonces a lo mejor conviene que los chicos manden un mail al departamento de historia, así dicen el trámite. Yo confío como Liliana que lo que abunda no daña, o sea, preferí mandar 20 mails a diferentes lugares, pero que alguno me pueda contestar, aunque sea. Pero bueno, mi lugar de comunicación es el departamento docente y planteé la situación, pero no tuve una respuesta media vacilante, pero bueno. Experiencia mía, cuando no apareció alguna materia, fue al departamento de estudiantes, al departamento de historia y al Sayunma, cosa de que entre todos hagan fuerza para que aparezcamos en las materias que no tenemos. La verdad me parece lo más conveniente. Pero bueno, ojo, me apareció, el cuatrimestre pasado me faltó un montón de gente en la lista original y éramos muchos, éramos más que ahora, éramos 90 y pico de estudiantes. Y cuando hice el reclamo después apareció el acta, o sea, no es que no aparecieron es porque no van a estar. Hay veces que no, pues no, porque no tiene una correlativa, no, por esto, por lo otro. Yo la verdad que cada situación no la conozco, pero bueno, les recomiendo como siempre, reclamar y bueno, que alguno les pueda dar una respuesta. Así que bueno, esperemos que Marcelo la clase que viene pueda estar presente. Si tienen alguna duda la consultamos ahora y si no nos vemos el lunes que viene. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, profe. Gracias. Nos vemos, profe. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Buenas tardes.